quiero darle la bienvenida a Iglesia Teópolis. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Pastor Eliud, pero mis amigos me llaman Sammy. Así que ya que estás en nuestra casa, eres más que bienvenido, bienvenida a decirme Sammy. Y hoy llegamos al último domingo de mayo y también al último episodio de la serie Aprendices de Jesús. Iglesia, este es uno de los domingos más importantes en este año. Y es muy importante por lo siguiente, porque este episodio culmina con un llamado a la acción que va a requerir que permitamos que el Espíritu Santo ponga en nosotros la convicción de hacer realidad nuestro lema en Mayagüez como en el cielo. Sin embargo, el cielo nunca va a aterrizar en Mayagüez o en nuestra ciudad o en nuestra familia o en nuestro trabajo o en nuestro matrimonio si primero no se hace en nuestro corazón como en el cielo. Así que antes de abrir con la palabra, quiero describirles un perfil y no se preocupen porque no voy a señalar a nadie, pero veamos si reconocen este perfil que voy a describir. Esta persona lleva años en la iglesia, no semanas, años. Ha asistido a retiros, ha asistido a conferencias, estudios bíblicos, tiene su Biblia subrayada con los colores, así que fue a la clase de Ali. Es de las personas más informadas espiritualmente que tú conozcas, pero si le preguntas a quién estás formando, en quién estás invirtiendo la fe de manera intencional, con nombre y apellido, la respuesta es vaga o es ausente o es bueno, eso ya yo lo hice hace mucho tiempo. Así que cumplí con la gran comisión. O esa persona en algunos momentos dice, pastor, es que yo no me siento listo, no me siento lista para eso. Y quisiera llamar a esa persona el estudiante eterno. Yo creo que todos aquí de alguna manera u otra podemos identificarnos con el estudiante eterno en algún aspecto de nuestra vida espiritual. Alguien que recibe continuamente sin nunca transmitir lo que recibió. No por maldad, a veces es humildad malentendida. Todavía no estoy listo, no estoy lista. Pero a veces también es por comodidad. A veces por miedo. ¿Y si me equivoco al enseñar a alguien? A veces simplemente porque nadie le explicó que el aprendizaje sin transmisión, escuche esto, el aprendizaje sin transmisión, ese modelo de hacer iglesia, donde por siempre tú vas a ser el estudiante y nunca vas a llegar a ser el maestro o nunca vas a llegar a ser el discipulador, escúchame bien, no es el modelo de Jesús. Y déjeme decirle otra cosa, iglesia. Ese estudiante eterno no es un personaje raro. De hecho, es probablemente
y digo esto con mucho cuidado y con mucho amor, es el perfil más común en las iglesias en Puerto Rico. Personas con décadas de fe, llenas de información, pero con muy pocos eslabones activos en la cadena. Y ahorita vamos a ver a qué me refiero con eso. Y aquí está la pregunta incómoda con la que quiero comenzar esta mañana. Este de los mensajes que empiezan con preguntas incómodas. ¿Es posible que hayas estado viviendo tu fe como un estudiante eterno? ¿Es posible que en esta temporada te encuentres viviendo como un estudiante eterno? Y quiero que se queden con ese pensamiento, porque es el corazón de por qué hoy estamos aquí. Nuestra visión como iglesia, como dije al principio, es vivir en Mayagüez como en el cielo. Ver que se cumplan esa voluntad de Dios del cielo aquí en la tierra. Con el tiempo, iglesia, me he dado cuenta que ese lema en Mayagüez como en el cielo no se va a cumplir por mis buenos sermones. No se va a cumplir porque esta iglesia tenga programas excelentes. No se va a cumplir porque tengamos la iglesia con el edificio más bonito. Se va a cumplir cuando seamos una familia que multiplica aprendices de Jesús, comprometidos con multiplicar otros aprendices de Jesús. Llevamos 4 semanas en el taller del maestro, 4 mensajes. Y este es el día en que la pregunta cambia. Hasta hoy, la serie Aprendices de Jesús estaba preguntándote, ¿estás aprendiendo de Jesús? Hoy la pregunta que quiero que se quede grabada, porque si no es lo que está pasando, es lo que Jesús está esperando que ocurra. Y es la siguiente pregunta: ¿a quién estás formando tú? ¿A quién estás activamente discipulando? Y quiero que abramos la palabra en 2 de Timoteo, capítulo 2, versos 1 al 2, y que me acompañen poniéndonos de pie en reverencia a la palabra de Dios. Está bien, déjala ahí. Jesús decía, dejen que los niños vengan. No se ha confundido con el pastor, diga, dejen que los niños vengan. Pero pueden estar ahí. Así que tengan paz, padres. 2 de Timoteo, nueva traducción viviente. Timoteo, mi querido hijo, sé fuerte por medio de la gracia que Dios te da en Cristo Jesús. Me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. Ahora enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza que estén capacitadas para transmitir a otros. Inclina tu rostro ahí donde estás. Espíritu Santo, ven y pon en nosotros el querer como el hacer. Porque que se cumpla tu voluntad en
en la tierra como en el cielo. No es un asunto de estrategias. No es un asunto de quién quiera que ocurra. Es un asunto de ser impulsados, sostenidos y respaldados por el Espíritu Santo. Así que aquí estamos. Que se haga en nuestra vida como en el cielo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento. Quiero darles un poco de contexto de esto que acabamos de leer. El apóstol Pablo es quien escribe esta carta y se encuentra en prisión. Es su segunda encarcelación romana. Esta no va a terminar como la primera. Esta termina con su ejecución. Y Pablo lo sabe. Sabe que no le queda mucho tiempo. Y desde la celda, con tinta y pergamino prestados, escribe a su hijo espiritual Timoteo, y entre las cosas que le dice, porque sabe que es de las últimas cosas que le dirá, está la frase del versículo 2 que acabamos de leer. Quiero que vean la arquitectura de este versículo, porque es simple, pero su implicación es radical para cada uno de aquellos que nos hacemos llamar aprendices de Jesús, discípulos. Hay 4 eslabones en ese versículo 2. Y el eslabón número 1 es Pablo. Es esa persona que transmite el evangelio por primera vez. El eslabón número 2 es Timoteo, que recibe la enseñanza de Pablo. El eslabón número 3 son las personas de confianza a las que Timoteo le va a enseñar. Pablo le está diciendo, está pendiente por esas personas fieles, esas personas de confianza que van a aprender el evangelio. ¿Para qué? Para que la iglesia crezca, para que el servicio se llene, para que tengamos la iglesia más grande. No, para que enseñen a los del eslabón 4, los otros, que esas personas de confianza van a alcanzar 4 generaciones espirituales en un solo versículo. Pablo, Timoteo, los fieles y los otros. Y Pablo, antes de morir, le está dando la estrategia ministerial del reino de los cielos, que se trata nada más y nada menos que el modelo de discipulado generacional. Y saben lo que hace radical ese versículo. Es que en cualquier punto de esa cadena, si alguien decide solo recibir, sin transmitir, la cadena se muere ahí. Si Timoteo solo recibe de Pablo, pero no enseña a las personas de confianza, la cadena se detiene en Timoteo. Pero si las personas de confianza solo aprenden, pero no alcanzan a otros, la cadena se detiene ahí. Cada eslabón, iglesia, es indispensable. Pero ningún eslabón es opcional. Y aquí está la pregunta dolorosa que nos tenemos que hacer. Por eso dije que tenemos que pedirle al Espíritu Santo que ponga en nosotros la convicción. Y la convicción no empieza con sí, vamos a hacerlo. La convicción comienza con esta pregunta: ¿hace cuánto tiempo eres tú un eslabón terminal?
Porque escúchame bien, Dios no necesita que termines la cadena con los 4 eslabones. Solamente necesita que no rompas el eslabón que te toca. Un eslabón terminal, iglesia, es donde la cadena se muere, donde algo entra pero no sale. Alguien en quien Dios ha invertido tiempo, años de formación, sermones, libros, retiros, dolores, temporadas de boda, y de quien no fluye nada a la siguiente generación. Y yo me hago esa pregunta de tiempo en tiempo. Y cuando la respuesta empieza a ser vaga, cuando no puedo nombrar con nombre y apellido en quién me estoy invirtiendo, ya sé que me estoy comportando como una reserva del evangelio y no como el conducto requerido para ser en Mayagüez como en el cielo. Pablo había viajado por todo el imperio. Había plantado iglesias en 3 continentes. Había escrito cartas que iban a sostener la iglesia por más de 2000 años. Y aún así, con todo y eso, Pablo entendía que su legado no estaba en lo que él hizo, estaba en lo que él pasó a otras personas. Verán, nosotros tenemos que, como aprendices de Jesús, como cristianos en esta generación que nos ha tocado vivir, tenemos que trabajar en 2 cosas. En la herencia que le vamos a dejar a la próxima generación y en el legado. Y las 2 cosas tienen implicaciones diferentes. La herencia es lo que le dejas a una persona. Es casi siempre cosas materiales. Se trata de dinero, de posesiones, de riquezas, de tesoros que no son inherentemente malos, pero son eso, recursos materiales. Pero el legado no es lo que tú le dejas a una persona, es lo que tú dejas en una persona. Y nuestra cultura occidental está demasiado fijada en la primera. Y hemos descuidado por completo la segunda. Pensamos que con recursos materiales, con dinero, con tiempo, con edificios, con sistemas de voluntarios, con programas impresionantes, vamos a capacitar a la próxima generación. Pero la próxima generación no necesita que le construyamos un edificio. Necesita que dejemos lo que Jesús ha construido en nosotros, en ellos. Y esto lo cambia todo. Porque la ambición se elige. El que nosotros tengamos la ambición santa de alcanzar a nuestra ciudad para el evangelio, eso es una decisión que nosotros hacemos. Nosotros escogemos qué vamos a hacer, apuntamos nuestros recursos, predicamos la visión y nos vamos impulsados por el Espíritu Santo. Pero la responsabilidad de que nuestro territorio sea saturado por el reino de Dios, eso es una responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos que asumir. Y si tú has recibido algo de Dios, entonces el siguiente eslabón no es opcional para ti. Pero alguien podría decir en su sano juicio
Y de manera muy sincera, pastor, eso suena bien en teoría, pero yo no me siento listo. Yo no me siento lista para formar a otro. Yo estoy todavía en proceso. Llevo 15 años en ese proceso, pero sigo en el proceso. Yo apenas estoy aprendiendo. Quiero que vayamos a Lucas 10, porque Jesús nos presenta el modelo de envío para multiplicar, y quiero que lo leamos juntos. Se encuentra en Lucas 10, verso 1. Después, el Señor escogió a otros 72 discípulos y los envió de dos en dos delante de él a todas las ciudades y los lugares que tenía pensado visitar, y les dio las siguientes instrucciones. Les puso la siguiente visión en su mente: la cosecha es grande, los obreros son pocos. Así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha. Pídanle que envíen más obreros a sus campos. 72. Y los envió. Y hay tres cosas de esa porción bíblica que me llaman la atención. Son tres detalles que quizás podemos pasar por alto, pero que cambian la lectura por completo. Lo primero es que los envía de dos en dos. La multiplicación no es un proyecto individual. Si no te sientes listo, si no te sientes lista, busca a alguien que sí se sienta listo. No es yo solo con Dios voy a alcanzar el mundo, porque Jesús en este verso nos deja ver que Él no cree en los llaneros solitarios. Él creía en equipos, en compañeros de camino, y eso no es accidental. Está en el ADN del envío de Jesús. Y lo segundo, los envió a donde Él iba a ir, no a donde ellos querían ir. Y ahí hay dos implicaciones poderosas. El texto dice a todas las ciudades y lugares que Él tenía pensado visitar. Los discípulos no escogen su asignación. Jesús los envía para abrir camino delante de Él a las ciudades que Él iba a visitar. Es decir, la multiplicación sigue la dirección de su maestro, no la conveniencia del aprendiz, no las expectativas, no esto es lo que yo quisiera o esto es lo más cómodo. Y aquí quiero decir algo muy importante, porque algunos de ustedes me están escuchando y están pensando: pastor, yo no tengo plataforma, yo no sé predicar, yo no sé hablar al frente de la gente. Es más, mientras más atrás me pongas en el salón, mejor para mí. ¿Cómo voy a multiplicar yo si no soy líder de ministerio? Y escúchame bien, yo estoy convencido de que todos nosotros hemos sido llamados a multiplicar discípulos. Aunque no todos lo hagamos desde la misma plataforma. Y déjame explicarte lo que quiero decir. Piensa por un momento dónde tú vives, tu barrio, tu calle, el gimnasio. Piensa dónde trabajas, la oficina, el hospital, la escuela. Piensa en el café donde te tomas el latte por las mañanas. Piensa incluso en el grupo de WhatsApp que llegaste y tú dices: ¿cómo yo llegué a este chat? Específicamente si es el grupo de WhatsApp de los padres de los hijos que van a la escuela con tus hijos. Escúchame bien. ¿Qué tal si esos lugares no son accidentes?
¿Qué tal si se trata de Jesús enviándote al lugar donde Él quiere llegar eventualmente? Esos lugares, esos son los lugares donde Jesús te ha enviado a ser sal y ser luz. ¿Y qué tal si hay personas en esos lugares? Personas con nombre, con cara, con historias, con heridas, con situaciones que están esperando para conocer a Jesús. Y tú eres precisamente la persona que se lo das a conocer. ¿Qué tal si ese compañero, esa compañera de trabajo que siempre está hablando contigo, que siempre está en el almuerzo contigo, qué tal si eso no es coincidencia, sino tu asignación? ¿Qué tal si ese vecino, vecina que te saluda cada mañana fue puesto al lado tuyo a propósito? ¿Qué tal si tú fuiste puesto al lado de él, al lado de ella, a propósito? Iglesia, tú no necesitas un púlpito para predicar, ni para multiplicar. Necesitas reconocer que donde quiera que te encuentres, donde quiera que vives, donde trabajas, donde estudias, esa es tu ciudad. Ese es el lugar donde Jesús te ha mandado abrirle camino. Porque Él eventualmente quiere llegar, y como a sus 72 discípulos que estaban bien pobremente preparados. Eso se dio en el mismo medio de la popularidad de Jesús. Jesús ni siquiera estaba cerca de morir y ya los estaba enviando a multiplicar. Esos son los lugares en donde Jesús tenía pensado visitar. Y Jesús lo está visitando a través de ti. Y tercero, los envió antes de estar listos. Estos 72 eran aprendices en proceso. Y aún así Jesús los envió. ¿Por qué? Porque el envío mismo es parte de la formación. Y yo sé que quizás eso para nosotros es un poquito, se sale de lo tradicional, de nuestro concepto de aprendizaje, porque nosotros operamos con una mentalidad lineal. Primero te formas, luego te envías. Mientras no llegues al nivel X de madurez, sigues siendo receptor, no puedes ser transmisor. Pero para Jesús, el envío es parte de la formación. No es lo que viene después, es parte de tu formación. Porque esto yo lo aprendí. Si tú me preguntabas, mi caso fue triste porque yo juraba que yo estaba listo para ser pastor. Y no estaba. Y adivinen qué pasó. El mismo proceso de ser enviado es lo que me ha formado. ¿Y qué aprendí? Que hay cosas de Jesús, el evangelio, del misterio de lo que Dios quiere hacer en nosotros, que solo vas a aprender cuando alguien diga, explícame, y tengas que orar porque no tienes idea de cómo explicar. Hay cosas del corazón de Dios, de su carácter, que solo vas a sentir y convencerte profundamente cuando alguien llore frente a ti contándote algo que no puedes arreglar y que te encuentras desesperadamente mal puesto o mal preparado, pobremente preparado para poder hacer algo.
y decir, yo en realidad no sé ni cómo responder a esto que está pasando. Y la única respuesta es estar presente al lado de esa persona y decir, aquí estoy. Lloremos juntos. Oremos juntos. Caminemos juntos. Hay cosas de la misericordia de Dios que solamente vamos a aprender, vamos a estar profundamente convencidos cuando estemos en ese lugar. Hay cosas de la fe que solo vas a procesar cuando alguien en quien está invirtiendo te decepcione. Y tengas que decidir si te retiras o si perseveras en oración por esa persona. Si eres el hermano mayor que dice, bueno, pues el hermano mayor de la parábola del hijo pródigo que dice, bueno, hay mucho trabajo en la viña de mi padre, déjame ir a trabajar en la próxima tarea. O si eres como el padre que sale corriendo al encuentro, simplemente por ver de a lo lejos que su hijo estaba dando un paso para acercarse. Esa formación no se da en el templo, no se da en los cursos, no se da en el discipulado. No es que eso no sea importante, es que esa es la mitad de la formación. Y a propósito, quiero que regresemos al verso 2 donde dice, la cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha. Pídanle que envíen más obreros a sus campos. Y esto es un detalle que me encanta. Porque Jesús no solo le da instrucciones prácticas, no le dice solamente vayan, hagan esto, no lleven esto, no carguen esto otro, hospédense en esta casa, sacúdense los polvos los polvos de las chanclas, de las sandalias en esta otra casa, sino que le da algo mucho más profundo. Escúchenme bien, le da tres cosas. Primero, le da una mentalidad. Le dice, la cosecha es como es grande. ¿Y por qué es tan importante eso? Porque la cosecha abundante te da la perspectiva correcta. La perspectiva para colaborar con el Espíritu Santo y dejar que te transforme desde el interior. Perspectiva para invertir tu tiempo, tu dinero, tus talentos en tu propia formación y en la multiplicación de aprendices de Jesús. Yo quiero hacerte una pregunta esta mañana porque tarde o temprano todos las vamos a tener que responder, así que te estoy dando la clave de esa pregunta. Todos la vamos a responder. Si al final de tu vida, el día que estés delante de Dios, te pidiera cuenta de cómo administraste todo lo que Él puso en tus manos, no solo tu tiempo, pero también tu dinero, tus dones, tus relaciones, las temporadas de formación que Él te regaló, la iglesia donde te plantó, ¿qué diría Dios? Diría, bien hecho, buen siervo y fiel. Multiplicaste todo lo que te di. O de lo contrario diría, eres un siervo malo y perezoso. Guardaste y retuviste para ti mismo lo que yo te encargué. Al final, Dios no nos va a preguntar con cuántas semillas llegamos al otro lado de la eternidad. Él nos va a preguntar cuántas soltamos. Y esa es la diferencia de la respuesta de dos perspectivas. La perspectiva de la cosecha de escasez. Como hay escasez yo retengo. O la cosecha abundante.
Y quiero ser muy claro como pastor de esta iglesia en Teópolis. Queremos vivir desde la mentalidad de que la cosecha es abundante. Y lo estamos haciendo. Y estamos siendo de influencia para otras congregaciones y otros hermanos, siendo una iglesia que tradicionalmente no se da a conocer por la más grande, pero sí una iglesia bien generosa. Porque tenemos la mentalidad de generosidad desprendida, de siembra, de multiplicación, de confiar de que el Dios que nos dio lo que tenemos es el mismo Dios que nos va a sostener mientras soltamos hacia afuera. Lo segundo, Jesús les da una identidad. Les dice, ustedes son obreros. La cosecha es grande y ustedes son obreros, no espectadores, obreros. Y si son obreros, su lugar es el campo, no las gradas. Y lo tercero, le da una petición de oración. Le dice, pídanle al Señor que envíe más obreros. Acaba de enviar a 72. Y ya les está diciendo, oren por más. La primera petición que nosotros como aprendices enviados debemos hacer no es, Señor, dame más estrategia. Es, Señor, levanta a más obreros como yo. Y adivinen cómo Dios contesta esa petición. Se pone personas para que las discipules. Te da los recursos para hacerlo. Porque la multiplicación que Jesús imagina, que Jesús sueña, no es una iglesia llevándose todo el crédito por colaborar con el reino. Es todo el cuerpo, la iglesia con letra mayúscula, usando sus recursos para colaborar con la expansión del reino aquí y ahora. Y quiero que anotes este pensamiento, que le saques fotos. La visión de Jesús es de reino, no de pequeños castillos. Quiero repetirla de nuevo. La visión de Jesús es de reino, es de la iglesia con letra mayúscula, no de pequeños castillos en una competencia de quién es más cool o más influyente o quién tiene el culto más lleno, sino es quién está dispuesto a invertir más en el reino. Y adivinen qué pasa cuando nosotros hacemos eso. Dios nos confía más. Porque la segunda parte de esa respuesta de Dios es, en lo poco fuiste fiel, te voy a dar más. Es una visión exponencial. Y solo ocurre cuando cada obrero enviado se vuelve también un intercesor por obreros nuevos. Miren lo que dice Jesús en Juan 20:21. Una vez más les dijo, la paz sea con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. El patrón es clarísimo. El que es enviado, envía. La misión no termina en el aprendiz. La misión se transmite a través del aprendiz. Y si tú llegaste a Jesús, o si tú estás en medio de esa decisión de llegar a Jesús, fue porque alguien fue enviado a alcanzarte. Y si tú llegaste a Jesús y ya fuiste recibido, tú fuiste enviado al mismo tiempo para alcanzar otro más.
eres enviado precisamente porque fuiste recibido. Y la prueba de que recibiste de verdad es que envías a alguien más. Y si todavía no has tomado esa decisión por Jesús, mi oración es que le permitas el Espíritu Santo que te guíe hacia toda verdad, porque toda verdad se encuentra única y exclusivamente en Jesús. Y esta mañana, en este lugar, Él te está invitando a ser recibido para que pueda ser enviado. Pero para los que ya hemos sido recibidos, déjenme hablarle ahora de cómo se ve el modelo del que recibe y luego envía. Quiero que vayamos un momento a 1 Corintios 4:15, porque Pablo le está hablando a la iglesia en Corinto y le dice algo muy importante, muy fuerte a la vez. Me encanta Pablo. Si hubiese sido boricua, hubiese dicho, yo soy tan feo como tan franco. 1 Corintios 4:15, nueva traducción viviente. Aunque tuvieran 10,000 maestros que les enseñen acerca de Cristo, tienen un solo Padre espiritual. Pues me convertí en su Padre en Cristo cuando les prediqué las buenas noticias. Y necesito pausar un momento aquí, porque la frase Padre espiritual ha dejado serias cicatrices en la iglesia latinoamericana y en Puerto Rico también. Pablo describe un padre, no está describiendo un padre con autoridad sobre tus decisiones, del que nunca te puedes graduar, del que nunca te va a rendir cuentas de regreso. Y que muchas veces esa definición de paternidad espiritual convierte la paternidad en una obligación financiera continua. Ofrendas de honra, siembras de pacto. Mientras más le des al hombre de Dios, más bendición vas a recibir de Dios. Y esa definición, familia, está tan lejos de lo que Pablo está enseñando que parece chiste si no fuera tan dañino. Miren lo que Pablo les escribe a esa misma iglesia que les llama hijos espirituales. En 2 Corintios 12:14. No les seré una ¿qué? No les seré una carga, porque no busco lo que tienen, lo busco a ustedes mismos. Después de todo, los hijos no mantienen a los padres, al contrario, son los padres quienes mantienen a sus hijos. Los padres mantienen a sus hijos, no al revés. En la paternidad espiritual bíblica hay un flujo de parte del padre al hijo espiritual. El padre espiritual gasta de sí mismo en sus hijos, no los explota, los nutre. Ahora bien, el superapóstol moderno hace lo opuesto. Convierte la paternidad en su modelo de negocio. Y donde hay negocio, ya no hay padre espiritual. Hay un vendedor con disfraz religioso. Y es importante esa distinción. Ahora bien, habiendo hecho claro ese punto, ¿a qué se refiere Pablo? Porque él usó la palabra padre espiritual. Y más importante, ¿qué implicaciones tiene eso en nuestro modelo de discipular, de alcanzar a otros, de multiplicar? Pablo hace una distinción crucial. Hay maestros y hay padres espirituales y no son la misma cosa. Y la diferencia no es de conocimiento, porque muchas veces los maestros saben más. La diferencia es una relación de inversión personal. ¿A qué me refiero? Un padre enseña a muchos de una plataforma, ya sea redes sociales, ya sea una iglesia
o ya sea algún curso que estén dando. Un padre espiritual forma a uno o a unos pocos, poco a poco, en profundidad, en cercanía de tiempo. Conoce el nombre de su aprendiz, conoce su historia, conoce sus cicatrices. Está disponible cuando el aprendiz llama a las 11 de la noche porque no sabe qué hacer. Y Pablo dice, ustedes maestros tienen muchos. Personas con disposición a enseñarte todo lo que saben. Hay muchos de esos. 10,000 podrías tener. Pero padres tienen pocos. ¿Por qué? Porque ser maestro cabe en la descripción de trabajo de 1 hora los domingos. Ser padre nunca va a caber en 1 hora los domingos. Porque el evangelio se mueve a través de padres y madres espirituales, no a través de plataformas y maestros. La iglesia del primer siglo no creció porque tenía conferencias poderosas. No tenían campañas evangelísticas bien creativas. No tenían medios de comunicación específicamente utilizados para eso. Y no estoy diciendo que esas cosas son malas. Estoy diciendo que ahí no está la respuesta. La iglesia del primer siglo creció porque tenía a Pablos formando a Timoteos, que formaban a otros hombres fieles que iban a formar a otros. La cadena de segunda de Timoteo 2:2 que abrimos al principio solo existe porque Pablo asumió la responsabilidad de ser padre y no quedarse solamente como maestro. Porque lo que se transmite de generación en generación, nuestro legado no es el contenido, es la vida que cargaba ese contenido. Y hoy tenemos que hacernos una pregunta muy dura. ¿Estamos siendo solamente consumidores de maestros o está siendo formado por un padre o una madre espiritual? Y al revés, ¿está siendo solamente emisor de información hacia otros o está siendo padre, madre espiritual de alguien? Imagínate un árbol fructífero, maduro, en su mejor temporada. ¿Qué hace con sus semillas? Las suelta. No retiene una sola para sí. Y cada semilla que suelta tiene potencial de convertirse en otro árbol que también dará semillas. El árbol que retiene todas sus semillas para no perderlas sería el árbol más lleno del bosque y el bosque más empobrecido a su alrededor. Y creo que esa es una imagen poderosísima para el estado de nuestra iglesia contemporánea. Iglesias llenas, con recursos, con personas con talentos increíbles, con capacidades, con dones espirituales que Dios ha puesto. Y vecindarios que se mueren sin Cristo. Iglesia, la madurez espiritual no se mide por cuánto tienes acumulado, se mide por cuánto has soltado hacia otros. Y aquí es donde llegamos al llamado de la acción de este domingo. Porque durante todo el mes hemos estado construyendo algo juntos y cada episodio ha sido una pieza clave del rompecabezas.
Y hoy quiero presentarles la vida profunda, no como un programa adicional de Teópolis, no es una clase para llenar el espacio en el calendario. La vida profunda es el espacio donde la cadena de segunda de Timoteo 2:2 se activa de manera estructurada y sostenida en la vida de los que pertenecemos a esta iglesia. Es un libro que escribí, un libro acerca de mi propio testimonio de cómo Dios me hizo ver que mi espiritualidad era una superficial como pastor y cómo ese proceso me llevó a la vida profunda que requiere sumergirse en tres cosas: sumergirse en el ritmo de Jesús, en el carácter de Jesús y en la misión de Jesús. Así que hemos agrupado esas 12 sesiones en esos 3 módulos. Y es un tiempo en donde tú vas a profundizar lo que hemos predicado este mes, no solamente como teoría o teología, sino como práctica, como vida. ¿Y qué vas a encontrar ahí? Vas a aprender a estructurar tu vida con prácticas espirituales. Vas a encontrar palabra leída en comunidad con otros que están haciendo el mismo recorrido contigo. Vas a encontrarte con preguntas difíciles que tú nunca te has hecho o que has ignorado y no has querido contestar, como mi caso. Y respuestas que solo surgen cuando estás haciéndolas en voz alta con otras personas. Y al final de esas 12 sesiones, tú no terminas con contenido para guardar ese libro en un librero, lo terminas con un nombre, con una persona en mente, con alguien a quien Dios te ha llamado a acompañar en su propia formación. Porque ese es el diseño. Lo que se recibe se transmite también a otros. Por eso digo que la vida profunda no va a ser solamente un libro, no va a ser solamente un curso, va a ser el cuarto de huéspedes abierto. Y para los que conocen ese lenguaje, eso es de la casa del discipulado, es en nuestra ilustración de cómo nosotros sistemáticamente formamos aprendices de Jesús, líderes y expresiones de iglesia. El cuarto de huéspedes es el espacio número 8, donde el aprendiz después de haber sido formado en los 7 espacios anteriores, abre las puertas para recibir a alguien más. Es el espacio de multiplicación. Y la mayoría de las iglesias operan solamente en los primeros cuartos, en el recibidor, en la sala, los cultos de domingo, en el comedor, en los grupos pequeños y en la cocina con los voluntarios. Y prácticamente el sistema de discipulado se acaba ahí. Llevan a la gente a Cristo, los integran, los alimentan con buena enseñanza y ahí se detienen. Y los últimos 3/4, donde se forma el carácter, se descubre el propósito, se multiplica el reino, quedan sin abrir. Y nosotros como iglesia hemos sido llamados a abrir todos los espacios de la iglesia, no solamente enfocarnos en uno. Y la vida profunda es el primer paso hacia la activación del cuarto de huéspedes en Teópolis. Y hoy abrimos ese cuarto y quiero ser también claro, muy honesto. Quizás
en esta temporada no es para ti, porque no es porque haya unos criterios de nosotros excluir personas, no los hay, sino porque la vida profunda requiere un compromiso. 12 sesiones. Hay tareas entre los encuentros. Vulnerabilidad con grupos pequeños. No es para la persona que quiera agregar otra actividad en el calendario. Es para aquella persona que está dispuesto a salir de la superficie y entrar en la profundidad. Así que antes de cerrar, me gustaría que nos pusiéramos de nuevo de pie y leamos juntos 2 de Timoteo 2:2. Porque además de ser nuestra lectura como congregación, son nuestras órdenes de mancha. Llevamos este año orando que se haga en Mayagüez como en el cielo, y esa es la manera en la que la vamos a hacer. Leamos juntos. Me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. Ahora enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza que estén capacitadas para transmitir a otros. Pusiste un nombre. Siéntate un momento, inclina tu rostro y pídele al Espíritu Santo que te ponga un nombre, una cara. Y si ya lo tienes, escríbelo en lo más profundo de tu corazón. Y si no lo tienes, no te preocupes. Y presta atención a estas 4 herramientas que te voy a dar. La primera herramienta es inscríbete en la vida profunda. Hay personas en esta sala esta mañana que han escuchado a Dios decirle más durante meses y todavía están esperando algo. Una señal más clara, un momento más cómodo, más conveniente, un trimestre donde la agenda esté más despejada. Pero la cadena necesita tu eslabón. Y la verdad pastoral es que ese momento perfecto nunca va a llegar. El momento de decir sí es cuando todavía sientes miedo, cuando todavía tienes incertidumbre, porque ahí es donde más dependiente del Espíritu Santo vas a estar. La herramienta número 2 es escribe el nombre que te vino a la mente. Identifica una persona, no 10, una a quien Dios te está llamando a acompañar en su formación. Y esta mañana escribe ese nombre en tu Biblia, en una libreta, en una nota del teléfono, ponla en el refrigerador, ponla en el espejo de tu cuarto para que la tengas presente.
y compártelo con alguien, un amigo, tu cónyuge, tu líder de grupo, como acto de rendición de cuentas. Porque mientras solo esté en tu cabeza, se mantiene en intención. Pero cuando lo escribes y lo compartes con otros, se convierte en una responsabilidad asumida, en un compromiso. La herramienta número 3 es: no esperes a estar listo, a estar lista. Jesús envió a los 72 cuando todavía eran aprendices. Y si vas a esperar a estar listo, la verdad es que nunca lo vas a estar, porque nadie nunca lo está. Lo único que te separa del que ya está formando a otros no es la preparación, es la decisión de hacerlo. Tú no necesitas ser el más experto, solamente necesitas estar un paso más al frente. Eso es bien importante. Un paso más al frente. Que la persona que vas a acompañar. Un paso más adelante es suficiente para Dios. Para Él hacer lo que Él solamente puede hacer en ambos. Porque ese acompañamiento va a ser la formación de los dos. Y la herramienta número 4 es: busca un compañero de camino. Jesús envió de 2 en 2. Así que la multiplicación no es un proyecto solitario. Identifica a alguien con quien vas a estar caminando este proceso. Alguien que sepa con quién te comprometiste a acompañar. Alguien que ore por ti, que ore contigo, que te pregunte cómo te va. No tienes que hacer esto solo, no lo tienes que hacer sola. No fuiste diseñado para hacer esto solo. Y ahora, después que el Espíritu Santo puso ese nombre en ti, quiero pedirles algo. Con mucha reverencia, porque su compromiso no es con Pastor Sammy, es con Dios mismo. Si sientes que Dios te está llamando a inscribirte en la vida profunda, si has escuchado al Espíritu diciéndote que sí, quiero que levantes tus manos ahí donde estás. Simplemente con un sí inicial, con un estoy disponible, Señor. Y antes de orar, quizás tú llegaste a esta mañana y no estás pensando en multiplicar porque todavía no has tomado esa decisión por Jesús. Tú estás antes del comienzo de la cadena, pero esta mañana también es tu día. La cadena de 2 de Timoteo empieza para ti aquí, dejándote recibir, decidiéndote por Jesús. Hay que ser encontrado por aquel que nos envía. Y si quieres decirle a Jesús que sí por primera vez, te invito también a levantar tu mano en este momento. Iglesia, quiero dejar esto en sus mentes y corazones antes del momento de la respuesta del mensaje. Cuando alguien lea 2 de Timoteo 2:2, de aquí a 50 años, va a leerlo desde un eslabón que tú activaste o desde un eslabón que se detuvo en ti. Quiero cerrar con la cita central del mensaje.
que retrata el punto importante, el punto de acción de este mensaje. Esta es la cita central. Dios no envió a Teópolis, a esta ciudad, para que llenaran un templo con personas. Nos envió para que nos multipliquemos en miles de vidas, calle por calle, semilla por semilla. Y cada uno de ustedes es esa semilla. Familia, mi oración como pastor de esta casa no es que llenemos este salón. Eso está bien. Pero al final mi oración más profunda es que cada persona de este salón, esté lleno o no, se vuelva la razón por la cual otra persona conoce a Jesús. Esa es mi oración. Pablo escribió a Timoteo: enseña a otros para que alcancen a otros. Y hoy estoy convencido que hoy te toca a ti, hoy me toca a mí, hoy nos toca como iglesia. Y solo si respondemos: heme aquí, envíame, sosténme, dame el querer como el hacer. Solamente si respondemos afirmativamente, podremos ver que se haga en nuestros corazones como en el cielo, en nuestros matrimonios como en el cielo, en nuestras familias, en nuestras comunidades, en nuestras ciudades, en nuestro país, en el mundo entero como en el cielo. Así que hoy tenemos la oportunidad de construir algo. Y me encanta esta canción que vamos a usar como respuesta, porque habla de que solamente Jesús es digno para nosotros adorar, para que nosotros construyamos y para enviar su amor al mundo. Hazla tu oración como una extensión de lo que el equipo pastoral, los ancianos, los líderes de esta iglesia queremos para cada uno de ustedes. Inclina tu rostro y demos gracias a Dios. Padre, gracias por Jesús. Gracias por su sacrificio. Gracias por el trabajo que el Espíritu Santo ha estado haciendo en cada uno de nosotros. Gracias porque tú eres fiel. Porque tus promesas son sí y amén. Y por el gran privilegio de colaborar en algo tan preciado como tu iglesia. Tu novia, Cristo. Tan importante que diste hasta la última gota de tu sangre. Permite, Señor, que el Espíritu Santo ponga convicción en nosotros. Que nos dé la mentalidad de una cosecha grande, gigante, abundante. De tal manera de que nosotros respondamos con urgencia para invertir todo lo que somos, todo lo que hacemos y todo lo que tenemos para alcanzar a una generación que se pierde sin ti, Señor. Y que lo hagamos comenzando con nosotros, con nuestros hijos, con nuestras casas, y que ese aterrizaje del cielo sea tan poderoso que no se pueda contener en nuestra familia y se multiplique en cada espacio en donde nosotros entremos, pisemos, trabajemos, vivamos. Que se haga en nuestros corazones como en el cielo, que se haga en Mayagüez como en el cielo.
Amén. Adoremos, iglesia.